Hola chicos, hola familia. Bueno, el tema de hoy va a ser básicamente tratar lo que son las materias primas y los materiales. Ustedes ya lo han visto en la primaria, lo que vamos a hacer un poquito es profundizarlo en el secundario. Para eso vamos a tratar de entender y reconocer que las materias primas son aquellos elementos que utilizamos para poder fabricar un producto. En este proceso de fabricación, las materias primas sufren transformaciones. En estas transformaciones que se producen se pueden ser de manera radical o pueden ser siguiendo lo que son los materiales en sí. Para eso vamos a ver una serie de ejemplos. Vamos a entrar a algunas de las características de lo que son las materias primas y los materiales. Vamos a distinguir las materias primas según su origen y vamos a distinguir los materiales según sus propiedades. Todos los materiales naturales o artificiales que se empleen para la fabricación de un producto se denominan materia prima, o también conocida como primera materia. Las materias primas pueden obtenerse directamente de la naturaleza. Por ejemplo, el trigo es la materia prima para hacer la harina, o contar con procesos previos de elaboración. Por ejemplo, la harina, que es un producto ya elaborado, es la materia prima para hacer el pan. Muchas veces a esto se le suelen llamar productos semi-elaborados. Los materiales según su origen se pueden dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los de origen natural y por otro lado tenemos los de origen artificial. Dentro de lo natural distinguimos como tres subgrupos. Acá se encuentra el vegetal, el animal y el mineral. Los productos elaborados a partir de esta parte, que son este subconjunto que vendría a ser la parte de naturales, son muy similares o con características muy parecidas a su materia prima. En cambio, aquellos productos que son de origen artificial tienen una gran transformación hecha por el hombre. Esa transformación implica que la materia prima no se parece muchas veces al producto elaborado. En este caso podemos distinguir los de origen orgánico y los de origen inorgánico. Recordemos que todas las materias primas tienen su origen en los recursos naturales. Hay recursos naturales que son de carácter renovable, donde el producto o la materia prima que se quiere obtener lo podemos hacer dentro de un ciclo de vida corto, como es el caso de las cosechas, y hay recursos no renovables que tardan miles de años en poder volver a hacerse, como es el caso del petróleo, para el cual veremos un ejemplo de su producción. Para conocer la historia del gas y del petróleo, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo millones de años, a una era geológica que denominamos Mesozoico. En aquellos tiempos, los continentes que eran otros y ocupaban posiciones muy diferentes a las actuales, comenzaban lentamente y a lo largo de millones de años a configurar el mapa tal como lo conocemos hoy. Eran los días de los grandes saurios, que convivían con primitivos mamíferos, pequeños y asustadizos, y de interminables bosques de coníferas. En las entradas del océano, que formaban fiordos, bahías y ensenadas, así como en otros ambientes de aguas tranquilas, como grandes lagos, comenzaba el proceso de la formación de los hidrocarburos. A lo largo del tiempo, los lechos de esos ambientes acuáticos recibieron enormes cantidades de desechos orgánicos. Eran restos de organismos muertos, de origen animal, así como de algas y plantas terrestres, que se depositaron en el fondo junto con sedimentos minerales de variada composición. Con el paso de los milenios, lo que alguna vez fue el fondo del mar o de un lago, quedó sepultado por nuevos sedimentos minerales, a veces con nueva materia orgánica, dependiendo de los procesos que ocurrieron en la superficie. El peso de los nuevos sedimentos hundieron el antiguo lecho cada vez más. Este proceso,
produjo el aumento de la presión y la temperatura. Al alcanzar determinados valores de presión y temperatura, y en ausencia de oxígeno, la materia orgánica contenida en el antiguo lecho acuático comenzó a transformarse en otras sustancias, en lo que se suele denominar una cocina geológica. Millones de años más tarde, la materia orgánica original quedó convertida en gas y en petróleo. Así, lo que alguna vez fue un lecho marino o lacustre, millones de años más tarde se transformó en una roca generadora de hidrocarburos o roca madre. Por tratarse de una roca impermeable, estos hidrocarburos quedaron atrapados en poros microscópicos aislados unos de otros, sin posibilidad de escapar de la formación que los generó. Sin embargo, en algunos casos, el sostenido aumento de la presión y a veces los movimientos tectónicos de la corteza terrestre abrieron pequeñas fisuras en la roca generadora. Aquellas que estaban en contacto con formaciones permeables sirvieron de vía de escape para una parte del gas y del petróleo, en un proceso conocido como migración. En ocasiones, durante la migración, los hidrocarburos encontraron a su paso formaciones geológicas permeables, es decir, cuyos poros estaban interconectados entre sí. En este caso, los fluidos pudieron continuar su lento viaje por el interior de las rocas, en general con dirección a la superficie. A lo largo de millones de años, una pequeña parte del petróleo y del gas formados en las rocas generadoras alcanzó la superficie para perderse en manaderos naturales. Pero una parte de ellos se encontró a su paso con otras formaciones geológicas impermeables, que funcionaron como barreras y les impidieron continuar su viaje. En esos casos, el gas y el petróleo quedaron atrapados en trampas geológicas, es decir, acumulados en formaciones permeables, pero sin la posibilidad de seguir avanzando hacia la superficie debido al sello impermeable. Esto es lo que llamamos sistema petrolero y consta de una roca generadora impermeable que alguna vez fue el lecho de un ambiente acuático y en donde se generaron los hidrocarburos, una roca reservorio permeable que recibió los hidrocarburos que migraron desde la roca generadora y una roca sello que constituyó la trampa. Históricamente, el llamado desarrollo convencional consiste en descubrir estas trampas y mediante la perforación de pozos, extraer los hidrocarburos alojados en la roca reservorio permeable. Sin embargo, con las tecnologías actuales, hoy es posible recuperar también los abundantes recursos de gas y petróleo que no pudieron migrar y quedaron atrapados en las rocas generadoras de muy baja permeabilidad. Para ello se utiliza principalmente una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking, que consiste en reabrir las fisuras naturales, apuntalarlas con arenas para que no vuelvan a cerrarse y conectarlas entre sí para permitir la recuperación de los hidrocarburos. A esto se lo llamó desarrollo no convencional. Entonces, a modo de repaso, la actividad convencional consiste en extraer los hidrocarburos que se formaron en la roca generadora, que lograron escapar de ella y quedaron entrampados en las rocas reservorio permeables. La actividad no convencional, en cambio, consiste en obtener el gas y el petróleo directamente de las rocas generadoras impermeables o de muy baja permeabilidad con ayuda de la estimulación hidráulica. La posibilidad de extraer hidrocarburos a partir de los reservorios no convencionales abre importantes perspectivas y brinda a muchas comunidades la posibilidad de abastecerse a partir de su propia energía. Gracias a lo que son las materias primas, básicamente entraríamos en el concepto de materiales. Para poder realizar un producto tecnológico, debo tener en cuenta qué materiales tengo y cuáles son sus características. Acá donde entran la fase de propiedades de los materiales. Dentro de las propiedades de los materiales, a nosotros nos ayuda o nos indica a clasificar el grupo de materiales. Dentro de los grupos de materiales tenemos que reconocer los metales, los polímeros, que se dividen en dos grupos, plásticos y maderas, los cerámicos y los composites. Los metales son elementos químicos que en su gran mayoría se encuentran en la naturaleza como parte de los minerales. Los polímeros se producen por la unión de moléculas pequeñas denominadas monómeros. Estos forman enormes cadenas. Los cerámicos, que son materiales compuestos principalmente por óxido de silicio y aluminio, y los composites, que son materiales compuestos por dos o más componentes. Dentro de las propiedades principales de cada uno tenemos que los metales
Son de apariencia brillante, dúctiles, maleables, son conductores de electricidad y son sólidos a temperatura ambiente. Mientras tanto, los polímeros son aislantes del calor y de la electricidad. Los cerámicos no tienen brillo, son buenos aisladores del calor y de la electricidad, pero son frágiles y son resistentes a la corrosión. Para los composites, la combinación de materiales tiene por objetivo obtener un conjunto con mejores propiedades que los materiales originales. Dentro de los ejemplos y usos, reconocemos dentro de los metales al hierro, al aluminio, al cobre, al zinc y al cromo. Habitualmente se utilizan máquinas, cacerolas, cables galvanizados y cromados. En los polímeros reconocemos dentro de esos dos grupos a los polietileno, a las baquelitas y a las gomas, pertenecientes a los plásticos, y a duras y blandas, pertenecientes a las maderas, es decir, maderas duras y maderas blandas. Para estos casos los usos más habituales son bolsas, platos, chupetes, y en el caso de las maderas son muebles o papel. En los cerámicos los reconocemos en lo que son la parte de construcción, vajilla y en algunos elementos de aberturas. Y en los composites, que es el material nuevo, reconocemos las raquetas, los esquíes, las piezas aeroespaciales como elemento de usos. Y sus ejemplos más tradicionales son la fibra de carbono, el hormigón y los composites dentales. Dentro de la información general a tener en cuenta, vamos a decir que los metales se encuentran en su gran mayoría en estado sólido. Hay algunas excepciones, como por ejemplo el mercurio. Recordemos también que la combinación de metales me produce una aleación, que vendría a ser un nuevo tipo de metal con mejores características que los originales. Dentro de los polímeros hay que reconocer dos grandes grupos, que son los naturales, donde se encuentra la madera y el algodón, y los artificiales, donde se encuentran el polietileno y las baquelitas. Y que el uso de los plásticos en la industria es muy amplio. Hoy en día casi todo se realiza en base de los plásticos. Con respecto a los cerámicos, podemos decir que es algo que surgió en los años 70, que fue de gran producción, se utiliza mucho en la parte de arquitectura. Por último, los composites, nuestro material nuevo, con nuevas características, se utiliza bastante en lo que son los diseños en la fibra de carbono, en aleaciones espesas de aluminio y en otros componentes que son mucho más ligeros y estables que los originales. Cada uno de los grupos de materiales por lo general genera, valga la redundancia, efectos ambientales. Se sabe que muchas veces para poder extraer metales se produce una gran contaminación y algunos metales, cuando entran en contacto con el hombre, también son tóxicos, como es en el caso del mercurio. Por eso siempre se recomienda, cuando se rompe un termómetro, no entrar en contacto con el líquido que corresponde al termómetro. Por lo general, en el caso de los polímeros, no son biodegradables y no se descomponen en el ambiente, sino que contribuyen a la contaminación. Y haciendo referencia a cerámicos y composites, en un solo ítem podemos decir que los materiales que incorporan componentes artificiales tardan más tiempos, una vez desechados, en reintegrarse al medio ambiente. Para ir concluyendo el tema, podemos decir que tanto las materias primas como los materiales conforman una parte de la evolución humana. No fueron los materiales primeros aquellos que descubrieron los cavernícolas o que fueron con el correr de la antigüedad los mismos de hoy en día, sino que se han buscado mejorar. Cada mejora que se hace es para obtener una mayor eficiencia y una mayor eficacia a la hora de trabajar, como de producir elementos que contribuyen a satisfacer la necesidad de las personas.